Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 19, vamos a leer hasta el 27. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Una vez que estemos ahí, vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura, alternada, empezando yo el 19, me ayudan con el 20, así sucesivamente, y leemos juntos el 27. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Todos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como recordarán, hermanos, esta es, les decía la semana pasada, una continuación de la meditación que vimos la semana pasada. Es una meditación que comienza en el versículo 19, en donde Santiago nos motiva no solamente a que nosotros seamos personas de acción, sino que también nos prestemos el oído primeramente a escuchar la palabra de Dios, a atender nuestro oído a la voluntad de Dios, y que, habiendo escuchado la voluntad de Dios, esperemos pacientemente las señales y el tiempo apropiado, y entonces ejerzamos la acción para la que Dios nos ha motivado a hacer. Les decía la semana pasada, pues entonces, que el cristiano tiene que ser una persona caracterizada por ser una persona paciente, una persona que espera el tiempo, que no se apresura a tomar decisiones, que no toma decisiones arrebatadas. De hecho, más adelante dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo les decía que la palabra que se utiliza en estos pasajes para ira significa el sentimiento que viene de la entraña, ¿no? Como las emociones que surgen a flor de piel en el hombre. Entonces habla de las decisiones arrebatadas, habla de tomar decisiones sin la consideración de Dios. Les decía pues entonces que las entrañas del hombre, que las decisiones apresuradas que el hombre toma sin considerar a Dios nunca son la voluntad de Dios. A veces nosotros tendemos a pensar así, que tal vez si nosotros tomamos las riendas de nuestra vida en nuestras manos y nosotros tomamos las decisiones que nosotros consideramos las prudentes, tal vez en algún momento eso se mezcle con la voluntad de Dios y nos demos cuenta de que son la misma cosa. Bueno, hermanos, la palabra dice que tal cosa no sucede. Si tú no consideras a Dios en todos tus caminos, no esperes que el resultado sea la voluntad de Dios. Será la voluntad de ti mismo y los resultados serán aquellos que tú mismo te buscaste. Entonces, hermanos, Santiago nos motiva entonces a no ser prontos para actuar, sino más bien prontos para escuchar. ¿Y qué deberíamos de escuchar? Bueno, la palabra de Dios. Preguntarían ustedes, ¿de qué manera se escucha la voz de Dios o de qué manera se escucha la palabra de Dios? Una vez le hicieron esa pregunta al pastor Sugel Michelén y él dijo: ¿usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. ¿Quiere usted escuchar la voluntad de Dios? Lea la Biblia. No tiene un recurso más inagotable para saber su voluntad que la palabra.
Y una vez que usted estudie la palabra, haga oración, entregue la situación en manos de Dios, es lo que dice el versículo 20. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para actuar desde la emocionalidad. Por eso dice tardo para airarse. Entonces, hermanos, la clave en la vida cristiana es acercarse primeramente a Dios en silencio, buscar de Él su voluntad, esperar en Él hasta que nos revele su voluntad y habiéndonos dado su voluntad en el corazón, esperar el tiempo necesario que tengas que esperar y entonces actuar. A veces uno quiere encerrarse y orar y pedirle algo a Dios con mucho clamor, con mucho ímpetu, y quiere uno soluciones rápidas, quiere salir y tomar las decisiones, quiere salir y hacer el depósito, quiere salir y comprar la propiedad, quiere salir y hablarle a la mujer o al hijo o al esposo o a la esposa o al jefe y quiere solucionar las cosas. Pero los tiempos de Dios, hermanos, no son nuestros tiempos, ni las formas en las que nosotros creemos que se hacen las cosas son las de Él. Lo mejor que podrías hacer entonces es guardar silencio en su presencia. Dejar que Él mueva tu corazón, que Él te diga a través de su palabra cuál es su voluntad. Y tal vez sepas por algún tiempo su voluntad, pero aún no es el tiempo de que tú actúes. Tienes que esperar. Después, cuando el Señor ha dado así las señales, entonces puedes actuar a sabiendas de que si lo haces inspirado por la voluntad de Dios y si lo haces motivado por lo que el Señor te ha estado guiando, entonces estás tomando buenas decisiones. Entonces, sea cual sea el resultado de lo que pase, tú sabes que esa fue la voluntad de Dios y en eso hay paz y seguridad y confianza. Pero bueno, eso parece el fin de un tema en sí mismo. Pero esta segunda parte, hermanos, es también igual de importante. Y esta comienza a partir del versículo 22. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es importante, hermanos, guardar silencio y escuchar la voluntad de Dios, pero ¿sabe qué es más importante todavía? Hacerla. No solamente saber escucharla, sino hacerla, practicarla. Porque así, hermanos, como somos prontos para actuar y tardos para oír, que es lo contrario, así también, hermanos, somos muy buenos para escuchar mensajes y muy tardos para practicarlos. Somos muy prontos para agarrar un nuevo libro de la Biblia y estudiar en ella su contenido y abrir un comentario bíblico y profundizar en eso. Pero si eso no cambia tu vida, de nada sirve. La teología sin acción no sirve. La información que no te lleva a cambiar tu vida, de nada sirve. No es un fin en sí mismo estudiar la Biblia. No tiene sentido estudiar la Biblia si eso no moldea tu vida. ¿De qué manera lo sabemos? Pues bueno, ¿cuántas religiones hay que están basadas en el mismo libro? ¿Por qué será que sucede eso? Porque leer el libro, hermanos, en cierto sentido, es fácil. Y más ahora, ¿no? Antes podíamos decir que era algo complicado. La carta de Santiago fue una carta que él escribió a los hebreos que estaban en Jerusalén. Y era un pergamino, entonces ellos tenían que después, cuando hubo más iglesias, pues ese pergamino se fue pasando de iglesia a iglesia, transcribían lo que en ella estaba escrito y entonces cada iglesia empezó a tener copias de las cartas del Nuevo Testamento, de manera que el compendio de libros que hacen la Biblia comenzaron a unirse. En ese entonces era difícil. Pero hermanos, ahora nosotros todos tenemos a la mano un libro llamado Biblia. No solamente está ya compilado en un libro, es el libro más vendido de la historia. No hay un libro que se venda más que la Biblia. Si usted dice, bueno, es que aún así me es difícil, bueno, ya existen aplicaciones que te leen la Biblia. Si dijeras, bueno, es que el idioma, hermano, está en un español antiguo y es difícil para mí entender palabras rebuscadas, bueno, hay versiones simplificadas. Y hay muchas variantes, hay muchas traducciones, hay muchos comentarios, hay muchas predicaciones, pero hay muy pocas personas actuando lo que ella dice. Y esa es la clave. La información, hermanos, sin acción de nada sirve.
Entonces, este segundo mensaje, hermanos, tiene que ver no solamente con saber escuchar, sino saber actuar la voluntad de Dios. No solamente aprender a escuchar la voz de Dios, sino aprender a hacer lo que la voz de Dios nos dice. Santiago entonces nos enseña que no es necesario solamente escuchar la voz de Dios, sino que uno tiene que actuar en pos de ella, y eso es lo que nos da a nosotros la madurez y la bienaventuranza. Bienaventuranza, hermanos, significa el tener buena fortuna, el ser exitoso en cierta medida. No confundamos la prosperidad, no estoy hablando del éxito económico o de ser rico. La bienaventuranza, hermanos, significa tener lo que necesito cuando lo necesito y ser plenamente gozoso en Cristo. Eso es ser bienaventurado. De manera entonces que el cristiano puede no tener dinero y ser bienaventurado. De manera que el cristiano puede tener alguna enfermedad y ser bienaventurado. De manera entonces que el cristiano puede estar padeciendo tribulación, persecución, divorcio, pleitos, desempleo y ser bienaventurado. Pero lo que necesitamos, hermanos, entonces es hacer la voluntad de Dios. Si hasta ahora, hermanos, siente que no sabe hacia dónde camina, se siente desamparado, se siente desahuciado, siente que no hay dirección, hágase dos preguntas. En primera, ¿estoy buscando la voz de Dios? ¿Estoy buscando conocer su voluntad? Y en segunda, ¿la estoy haciendo? Porque ambas cosas, hermanos, son necesarias para entonces llegar al versículo. Vean ustedes, es el versículo 26. No, perdón, me estoy equivocando. Vamos a leer desde el 24. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, gozará de buena fortuna. Gozará de tener la luz de Dios resplandeciendo sobre su vida. Y entonces verdaderamente, hermanos, no hay cosa que uno pueda tener o hacer para separarse de ese gozo y de esa plenitud que tenemos en Cristo. No hay motivo suficiente para alejarnos entonces de la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a leer el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta primera parte nos dice, hermanos, que aquellos que solamente escuchan la voz de Dios o solamente escuchan la palabra de Dios, pero no la hacen, se engañan a sí mismos. Porque, hermanos, la religión es una palabra complicada, porque hay dos conceptos de religión. Está la religión cuando hablamos de su origen y de lo que la palabra se refiere con religión. La verdadera religión es la práctica. Es la práctica de vivir bajo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios y ser un reflejo de la persona de Cristo para las demás personas. Esa es la verdadera religión. Pero cuando yo les digo religión o religioso, no entendemos eso, ¿verdad? Religión más bien nos suena a personas que de palabra son muy rectos, pero en el interior no son iguales. Por ahí, hermanos, en el presente ya ha habido muchos casos, ¿no? De personas religiosas en posiciones altas de sea cual sea la secta o iglesia, que hacen cosas muy malas, muy perversas, desde abusos, desde robos, desde traiciones, desde corrupción, desde lavado de dinero. Y entonces ahí eso nos suena a nosotros, a religión. Una persona que dedica su vida a conocer muchas palabras dentro de un libro, pero que luego en su vida no las hace, no las cumple. Pues la palabra de Dios nos dice que eso es un engaño. Y no es que alguien te engañe, es que tú te engañas a ti mismo. Cuando crees que solamente por escuchar la palabra de Dios has purificado tu vida, te estás engañando a ti mismo. Tristemente, hermanos, creo que muchos
de los cristianos actuales y modernos, ya no hablo en religiones diferentes al cristianismo, sino en el mismo cristianismo, viven un engaño. El engaño de pensar que asistir a una iglesia en un domingo o a un estudio en un día entre semana o el participar de algún estudio ya me hace ser espiritual. Como si de una enfermedad se tratara, que se contagia a través del contacto. No, así como cuando uno se sienta en una sala donde hay 2 o 3 personas con gripe y uno dice, híjole, ya me contagié, ¿no? Uno sabe que de 3 a 5 días va a comenzar a haber flujo nasal, ¿no? Tos, malestar, inflamación de la garganta, pérdida de la voz, porque la gripa se contagia así. Pero la vida espiritual, hermanos, no se contagia por contacto. Es decir, usted puede asistir 50 años a una iglesia, ser puntual, dar su diezmo, asistir a todos los estudios y no ser una persona espiritual. Eso quería decir el Señor Jesús cuando dijo que en aquel día muchos se acercarían diciéndole, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre salimos a predicar a otras personas? Y el Señor les contesta a estas personas, aléjense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque el simple hecho, hermanos, de acercarse a donde se habla la palabra de Dios no te hace cristiano. Esa es solo la mitad del camino. Pablo dijo que con el conocimiento se adquiere la fe, pero la fe tiene que expresarse. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se fijan que una y otra vez la palabra nos enseña que no solamente es conocer, es actuar en base a lo que conozco. Es decir, una persona que recibe el mensaje de salvación, él ha escuchado que Cristo murió por su vida, él sabe que Cristo es el camino para la salvación, pero saberlo no te hace salvo. Tienes que creerlo. Y después de creerlo, tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Es eso lo que Jesús enseñó una y otra vez. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor dijo, ve, vende todas las posesiones que tienes, dásela a los pobres y entonces toma tu cruz y sígueme. Nunca el Señor ha dicho que solamente sea cuestión de conocimiento. El conocimiento, hermanos, para nada aprovecha si no tiene acción. La carta de Santiago es el perfecto libro para hablar de eso. Más adelante, Santiago le escribiría a los hebreos diciéndoles que hay personas que quieren demostrar su fe por su conocimiento, pero él demuestra su fe por sus obras. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Por eso dice, hermanos, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No se engañen, hermanos, ustedes mismos. Solamente conocer la palabra no te hace cristiano y no te acerca más a Dios. Si tu vida ha estado por algún tiempo alejada de la palabra, o sientes no estar muy apegado, no te sientes cercano a Dios, no creas que solamente por venir a la iglesia te vas a acercar. No creas que solamente por abrir la Biblia de vez en cuando vas a sentir que Cristo se ha acercado a tu vida. Tienes que tomar decisiones. Y no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Como no te va a acercar a Dios, no leas la Biblia. Como no te va a acercar a Dios, no vayas a la iglesia. No, hazlo. Pero no te quedes nada más en leerla. No te quedes nada más en escuchar una predicación. Atiende a lo que Dios te dice. Atiende a su voz. Atiende a su voluntad. Cambia las cosas que haces. Cuando escuches el mensaje, pregúntate, ¿qué de eso me acomoda a mí? ¿Qué me estás diciendo a mí? Cuando leas la Biblia, leas 1 o 2 capítulos, leas un libro completo, pregúntate, Dios, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué quieres que yo sepa? Y si no encuentras la respuesta, permanece en oración. Si tienes que salir a trabajar, ve a trabajar, pero queda tu mente y piensa, ¿qué quieres enseñarme? No te voy a decir mentiras por algún tiempo, eso va a ser difícil.
Porque la vida espiritual es como un músculo que se trabaja. Al principio es difícil. Aquellos que hayan ido al gimnasio, como podrán ver, yo ya tengo rato que no asisto, pero sí me acuerdo todavía. No, uno levanta las pesas y el primer día no hace a lo mejor ni 10 flexiones de brazo, ¿verdad? Levanta uno las mancuernas y en la 10 ya suelta la mancuerna y ya sientes que los brazos no tocan tu cuerpo. Pero aquellos que hayan perseverado saben que después de unos meses esas 10 flexiones quedaron muy atrás. Que ahora puedes hacer 30, 40, 50, que cambiaste el peso, que cambiaste la máquina, que cambiaste el ejercicio, porque ya ha quedado en el pasado. Pues así, hermanos, muchas veces es la vida espiritual. Al principio es difícil, porque no tienes la disciplina, porque no tienes el oído afinado, porque tu corazón está endurecido. Pero a medida que tú te acerques al Señor y busques no solamente conocimiento para tener que hablar con los hermanos, sino el conocimiento que cambie tu vida, en medida que lo practiques, cada vez te va a ser más fácil escuchar su voz. Cada vez te va a llevar menos tiempo saber qué es lo que Dios te está diciendo. Y por lo tanto, hermanos, cada día se te va a hacer más fácil hacer su voluntad y más difícil caer en el pecado. Pero es un músculo que se trabaja. Versículo 23. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, perdón, pero si alguno es oidor de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida luego cómo era. Aquí Santiago nos introduce una imagen mental, ¿no? Para que entendamos lo ilógico de eso. Dice el pastor Miguel Núñez que uno se ve en el espejo cuando uno quiere arreglarse. Imagínense lo ilógico que es que uno se levanta, ¿no? Con los pelos así, todos por ningún lado, se ve en el espejo, pero luego te empiezas a lavar los dientes y se te olvida cómo estabas peinado y vas a la mitad de la calle y la gente se te está viendo así curioso, ¿no? ¿Por qué se me quedan viendo? Te vuelves a ver al espejo y dices, ay, jole, no me peiné, no traigo bien la camisa, me la puse al revés. Y uno piensa en lo ilógico que es eso porque ya te habías visto al espejo, pero se te olvidó. Bueno, así dice Santiago que es ilógico asistir a la palabra de Dios, verte a la luz del espejo de la palabra de Dios y luego salir y olvidarte lo que viste. De manera entonces, hermanos, que tal vez ese día hablaste con el Señor acerca del perdón, pero cuando tuviste la oportunidad de perdonar, no perdonaste. Que con el Señor trataste el tema de cuidar tus palabras, que las palabras son como una espada de doble filo, que la lengua es difícil de dominar y que uno tendría que tener cuidado con lo que dice. Pero luego sales y se te cruza un carro y ya saben qué hacen. ¿O qué tal que hablaste con un hermano y te aconsejó acerca de una situación en el trabajo, pero llegas al trabajo y no lo haces? Entonces llegas otra vez al mismo punto de inicio. Porque de nada sirve solamente conocer si eso no te lleva a actuar. Los fariseos, hermanos, eran una de las sectas que se dedicaban y hacían maestría en el conocimiento de la Biblia. Ellos conocían la palabra y para nosotros ahora es fácil juzgarlos. Porque nosotros ahora lo vemos desde una perspectiva siglos después y podríamos señalar al fariseo y decir, sí, estaba muy mal. Pero los fariseos, hermanos, en términos religiosos, eran personas intachables. No podrías ganarles un debate. Ni el mejor de nuestros teólogos en el presente tal vez podría hacerle frente a un fariseo de esa época. Eran personas que conocían la palabra de Dios, que sabían lo que ella decía, que sabían la historia, el trasfondo, el idioma, la intención del que la escribió. Ellos tenían el mismo linaje de la persona que lo escribió. ¿Y sabe para qué les ayudó eso? Para absolutamente nada. Para aquellos de ustedes que estén escuchando los temas de las parábolas de Jesús los jueves,
Leímos hace poquito ese versículo en el que el Señor les dice a sus discípulos, si su justicia no fuere mejor que la de los fariseos, no podéis ser salvos. Porque la justicia de los fariseos solamente era palabras y conocimiento. Entonces, hermano, antes que ser un erudito, preocúpate por hacer la voluntad de Dios. En lo poquito que conoces, haz la voluntad de Dios. Sigue estudiando la Biblia, pero léela para hacer su voluntad. No importa si lees un capítulo o dos de la Biblia. No importa si apenas leíste 5, pero busca en ellos la voluntad de Dios. Como ya lo dije, con el tiempo aprenderás a hacerlo mejor y más eficaz y más rápido. Pero en el principio no te preocupes si dices, no conozco más que solamente la carta de Juan. Está bien, pero pregúntate, ¿qué te enseña? Practícalo. Y el día siguiente, preséntate otra vez delante de la presencia de Dios y vuelve a abrir tu Biblia y pregúntale otra vez a Dios, Señor, ¿qué quieres mostrarme? Y no te levantes hasta que no hayas encontrado algo. Y cuando encuentres algo, salte y hazlo. Eso es 1000 veces más importante, hermanos, que haber leído la Biblia 5, 6, 10, 15 veces. Si leerla 15 veces no representó para ti ningún crecimiento, de nada sirvió eso. Créanme que para entrar al cielo, hermanos, no hay examen final. Yo recuerdo, hermanos, para que vean lo ilógico que es eso. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y voy a ponerme yo de ejemplo porque creo que lo viví muchas veces. Yo soy bueno para hacer exámenes, tengo buena memoria a corto plazo. Entonces, cuando había un examen importante, hermanos, yo solo tenía que agarrar mi libro 1 o 2 horas antes y se los prometo, yo me puedo aprender palabras y textos enteros rápido. Y yo sacaba en los exámenes 100. Pero en la siguiente clase, miren, cero información. Porque realmente no lo interioricé, solo lo memoricé. Entonces, cuando los maestros dejaban tareas que se trataban de entender, ahí era un problema. Y ustedes díganme, ¿de qué servía tener un 10 en una clase? El día que tuviera un paciente enfrente de mí, no iba a poderle decir, mira, como saqué 100, te tienes que curar, ¿eh? Ese animalito que tuviera enfrente de mí, que fuera mi paciente, dependía de que yo entendiera, no de que me supiera las respuestas, de que entendiera, de que supiera qué significaban. Asimismo, hermanos, en la vida espiritual de nada sirve si sabes mucho, si al final eso no significa nada. De nada sirve que te sepas los versículos de pie a pa y que los memorices con cita y hasta con la traducción y en diferentes traducciones y el derecho y al revés, si de todas formas sigues haciendo las mismas cosas que hace 2 o 3 semanas o hace 3 años o hace 10 o hace 20. Dice versículo 25, más el que mira atentamente la ley de la libertad, la ley, la de la libertad y persevera en ella. Esa es la clave. Aquí hay dos partes bien diferenciadas en el versículo. No sé si ustedes se dieron cuenta. La primera es mirar atentamente y la segunda es perseverar en ella. Son dos cosas diferentes, pero que deberían de hacerse juntas. Mirar atentamente, dice el comentario bíblico que tengo acerca de Santiago, que por cierto se los recomiendo, es del hermano Evis Carballosa. Si alguien quiere adquirir un comentario de ese libro, el del hermano Evis Carballosa es muy bueno. Pero dice él en su comentario que cuando dice la palabra mirar atentamente, dice que en la traducción original o el sentido original de esa palabra es agacharse para observar con la cabeza cercana. Como cuando uno quiere o está leyendo algo y como que te sorprende lo que leíste y acercas así la cara para ver si lo leíste bien. A eso se refiere.
Como cuando ves algo que te sorprende y no solamente lo observas una vez, sino que lo vuelves a ver, inclinas tu cabeza e intentas observar todos los detalles. Eso está diciendo. Mirar atentamente. La ley de la libertad significa conocer, mirar atentamente en su palabra. No por encimita, no al pasón, no lo que se me pega, sino mirar atentamente. Y eso, hermanos, requiere compromiso. Mirar con atención constante requiere compromiso. Significa, hermanos, que uno tiene que ser disciplinado. Mirar con atención requiere que acalles tu alma, que apagues la televisión. Requiere que dejes al menos un tiempo para que puedas concentrarte en lo que estás leyendo, para que puedas poner atención a lo que estás oyendo, para que abras bien los ojos. De manera entonces, hermanos, que yo de repente escucho por ahí que hay quien dice, yo mi tiempo con Dios lo tengo en el camión cuando voy al trabajo. No, hermanos, ahí no miras atentamente. Es que mi tiempo con Dios es cuando estoy en la casa haciendo qué hacer y me pongo una predicación ahí que me encuentro en YouTube. No, hermanos, eso no es mirar atentamente. Mirar atentamente es voy a determinar un tiempo y voy a callar mi mente y voy a callar mi corazón y mis emociones y mis sentimientos. Voy a apagar la tele, voy a dejar el celular, voy a tomar mi Biblia y voy a leer y voy a mirar atentamente. Voy a escuchar con atención, pero no solamente escuchar, sino que dice persevera en ella. Continúa diciendo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella. Perseverar en ella, hermanos, no es, es que yo siempre traigo una alabanza en la cabeza. Eso es bonito, háganlo. Pero perseverar en ella, hermanos, tiene algo mucho más profundo. Significa hacerlo. Y cuando la palabra de Dios dice que es hacedor de ella, otra vez me remonto al comentario bíblico, hacedor implica, hermanos, tu esfuerzo. Hay una oración difundida entre los creyentes, a ver si ustedes la identifican, o como ustedes, yo también lo he hecho. Uno ora a Dios y le dice, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, hazme perdonar. Señor, hazme olvidar. Señor, hazme comprometido. Señor, haz que deje de pecar. Señor, haz que comience a leer la Biblia. Y parece que como que esperamos que después de eso Dios tome como el control en nuestra mente y Él empiece a movernos como si fuéramos un robot. Y que la espiritualidad suceda sin esfuerzo, que Dios haga todo. No, hermano. El Señor te enseña lo que es perdonar, pero tú tienes que perdonar. Tú tienes que tomar la decisión. El Señor te enseña a amar a tus enemigos, pero la decisión de amarlos es tuya. La decisión de guardar mis palabras que no edifican a nadie es tuya. Que ores y le digas a Dios, Señor, quítame las palabras que digo que son malas, no las va a quitar. Tú las tienes que quitar. Moisés, hermanos, se enfrentó a algo muy parecido frente al Mar Rojo. ¿Recuerdan qué es lo que él quería que pasara? Él tenía la vara que había sido infundida con el poder de Dios y él había sido dotado con el poder de Dios, investido con la autoridad de Dios, impuesto por Dios como el representante, ¿no? Como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Moisés es así de importante. Y Moisés frente al Mar Rojo, dice la palabra, que él tenía el Mar Rojo delante de él y al ejército del faraón atrás, de manera que no había a dónde caminar. Y él se inclina a Dios y hace oración y le dice a Dios, Señor, divide el mar, Señor, que el mar se divida. Y Dios le contesta, extiende tú la vara y tú divídelo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado todo el poder que él necesitaba para hacerlo. Dios le llamó y le dijo, esta va a ser tu propósito y para esto te he llamado y te he dotado de mi poder y te he puesto mi poder infundido sobre tu vara para que aquello que hicieres con la vara yo lo haga. Pero Moisés delante de la prueba quiso orar a Dios y decirle a Dios, hazlo tú.
Y Dios le contestó: extiende tú la vara y tú divide el mar, porque a ti te he dado el poder de hacerlo. Pues así, hermanos, cuando uno tiene dificultades en su vida, no ore diciéndole a Dios que Él lo haga por usted. Confíe en que Dios le ha investido a usted con el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo todas las bendiciones y las capacidades y el poder en Él para que usted lo haga. De manera que lo único que usted tiene que hacer es hacerlo. ¿Quiere perdonar? Fácil y sencillo, perdone. ¿Quiere amar? Ame. ¿Quiere cambiar la forma en la que actúa? Solamente tiene que decidirlo. Tiene que tomar las buenas decisiones, y esas buenas decisiones lo van a llevar inevitablemente al éxito. Es lo que está diciendo. Dice: más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, 2 más 2 es 4. Si tú miras atentamente la palabra de Dios y perseveras en ella, el resultado es bienaventuranza. ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces mira atentamente su palabra, persevera en ella y hazla. No digo con eso, hermanos, que no va a haber enfermedad, problemas, tribulaciones, persecuciones, dificultades económicas, pero en medio de eso vas a sentir bienaventuranza, su cuidado, su protección. De manera entonces que la oración de Jesús por sus discípulos fue: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Continúa diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es una de las primeras veces que lo vamos a leer en Santiago, porque Santiago es especialista en hablar de la lengua. Pero la lengua es el primer punto que Santiago utiliza para hablar de las acciones. Dice que si tu religión, si tú te crees muy religioso, pero hablas indebidamente, entonces tu religión es vana, porque solo es conocimiento. Mira cómo hablas. Pero entonces dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. No preste tanta atención a las 2 cosas, a las 3 cosas que dice, porque está poniendo un ejemplo. Es decir, que Santiago está diciendo que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: cumplir con su ley. Porque las cosas que ahí menciona son leyes de Dios. Pareciera como que está diciendo: bueno, si le doy dinero a los huérfanos y ayudo a las viudas, ya soy buen cristiano. No, lo que está diciendo es que la religión pura y sin mácula es cumplir con su ley, hacer su voluntad. Esa es la religión pura y sin mácula. De manera entonces, hermanos, que sí, algún fariseo podría ganarme, pero que no me gane nunca en las acciones. Que mis acciones, hermanos, son las que hablan de la fe que yo tengo en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Entonces, de lo que hay en mi corazón, hermano, mis acciones van a hablar. Si en mi corazón hay corrupción, hay violencia, hay maldad, hay robos, hay hurto, hay odio, hay borrachera, ¿sabe qué voy a hacer? Borracho, pleitero, mal hablado, grosero, corrupto. Uno no puede engañar lo que hay dentro de su corazón. Entonces, hermanos, no dejen que su religión se trate de lo que hay simplemente en sus palabras o en su conocimiento, que su religión se defina por sus obras, por la fe que se expresa a través de las obras. Si uno ha creído que Cristo es un Señor bueno, manso, humilde, misericordioso, perdonador, sea usted también manso, humilde, tierno, perdonador, misericordioso, amoroso, compasivo. Y entonces, hermanos, verdaderamente esa es la religión. Amén. Muy bien. Vamos a terminar con una oración.